Gracias por venir. Haré un breve resumen del motivo de la conferencia y luego pasaré el micrófono a Graciela Rodríguez Manso, que es la abogada que ha llevado el caso. Bien, este tema ya lleva 6 años. De hecho, en septiembre-octubre del 2006 presenté una petición ante el Instituto Federal Electoral para que se me diera acceso a las boletas del 2006. La primera petición fue, en fin, en los 6 años el sexenio ha tenido 2 vertientes. Una política que me ha permitido constatar la falta de voluntad del Consejo General del Instituto Federal Electoral para transparentar la elección del 2006. Ha sido notable la manera tan persistente con la cual han hecho lo posible por obstaculizar el acceso. Todavía ahora siguen rehusando digitalizar o fotografiar las boletas para que se puedan consultar y después destruirlas. La otra vertiente es jurídica. Hubo un total de 1000 peticiones de acceso a la información, más de 1000. 2 casos, sin embargo, recorrieron casi todas las etapas, el de Rafael Rodríguez Castañeda y el mío. Ambos casos agotaron los recursos internos y en unas discusiones muy polarizantes, porque incluso la Suprema Corte, por ejemplo, en el caso de Rafael Rodríguez Castañeda, votó 6-5 por un voto de diferencia, rechazó la petición de acceso a la información de Rafael. Su caso llegó, nuestro caso, el de ambos, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A Rafael declararon la inadmisibilidad de la queja en 2011. Yo ya había presentado una denuncia ante la comisión después de haber agotado las instancias locales en 2010 y este asunto sigue vivo. El 3 de octubre pasado, el Consejo General del IFE, en una sesión, decidió la destrucción de las boletas del 2006 y 2012. En el caso, en la argumentación que dieron, repitieron en diversas ocasiones los consejeros que no había ninguna petición jurídica pendiente, ningún asunto jurídico pendiente. En realidad es una afirmación imprecisa, aunque justificable, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no había notificado al Estado mexicano que en mi caso seguía vivo y está vivo en Washington. En consecuencia, en consulta con la abogada de Litiga Oleg, Graciela Rodríguez Manso, decidimos interponer una petición urgente de medidas cautelares el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una carrera contra el tiempo porque el Consejo General del IFE anunció que las boletas se destruirán entre el 12 y el 29 de noviembre. Por tanto, no sabemos qué vaya a suceder, pero en todo caso sí tenemos muy claro, y esta sería mi última acotación, que en nuestro caso lo estamos haciendo desde un primer momento para defender el derecho al acceso a la información. Consideramos que es indispensable para la salud de la democracia mexicana el que se transparenten todas las etapas de los procesos electorales, sobre todo aquellos tan controvertidos como la elección presidencial del 2006.
En consecuencia, seguiremos insistiendo en que el Consejo General del IFE está actuando de una manera errónea en este asunto, porque en lugar de ayudar a eliminar la desconfianza que existe sobre algunas elecciones controvertidas, persiste en negarse a transparentar la información. Dos encuestas de opinión, termino citando dos encuestas de opinión. Una del 2006, de julio del 2006 de Reforma, muestra que el 40% de la población consideraba que había habido graves irregularidades en las elecciones de ese año. Otra encuesta del mismo diario, con la misma metodología, de julio de 2012, muestra que un 41% de la población piensa que hubo graves irregularidades este año. Es decir, no estamos hablando de un porcentaje marginal o minoritario, sino del 40% de la población. En todo caso, pues, por nuestra parte, el Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica, organismo que presido, está aquí Pilar Tavera, la directora ejecutiva, y Graciela Rodríguez Manso de Betiga Olé, decidimos informar sobre la presentación de este recurso urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Graciela, yo creo que podrías explicar la lógica jurídica, lo que consideres. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera enfatizar en tres puntos específicamente. El primero es que, en efecto, es una carrera contra el tiempo. Lo que se está solicitando a la Comisión Interamericana es la adopción de medidas cautelares que impidan la destrucción de las boletas electorales, por una parte. Pero también hay dos obstáculos más que hay que superar, uno del tipo jurídico y otro también del tipo político. Y el jurídico, en efecto, hay una petición presentada por Sergio Aguayo en 2010, que continúa en estudio por parte de la Comisión Interamericana, y esta Comisión Interamericana no ha notificado todavía al Estado mexicano sobre la misma. Por eso es que la solicitud de medidas cautelares se hace justamente en el marco de esta denuncia que ya se presentó desde 2010. Pero lo cierto es que el obstáculo jurídico más importante que hay que superar es el hecho de la admisibilidad, posible admisibilidad de esta solicitud de medidas cautelares. En el sentido siguiente, la Comisión Interamericana, como ustedes saben, y ya lo comentaba Sergio, decidió en el caso de Rafael Rodríguez Castañeda inadmitir a través de un informe de inadmisibilidad que dictó en 2011. Y hay una regla de procedimiento en Interamericana que establece que una petición distinta una petición que reproduzca sustancialmente lo que ya en algún momento decidió la Comisión será declarada inadmisible de acuerdo al 47 inciso B de la Convención Americana. Lo que nosotros estamos solicitando a la Comisión Interamericana y argumentando a la Comisión Interamericana es que esta interpretación que tiene que hacer es justamente que se trata de peticiones que reproduzcan sustancialmente. Cuando habla eso, la fracción quiere decirse que sean presentadas por la misma víctima de las violaciones de derechos humanos. No puede entender esta fracción en el sentido de que otras víctimas con las mismas violaciones de derechos humanos, por ejemplo, no puedan volver a presentar y con eso acceder a la justicia interamericana. Por eso es importante tener en cuenta que este obstáculo es superable si la Comisión Interamericana interpreta de la manera más favorable la protección de los derechos humanos el hecho de que, en efecto, se trate de una petición que reproduce sustancialmente, pero que no es presentada por la misma víctima. Porque si es presentada por la misma víctima, que es presentada por la misma víctima, y en el caso es otra víctima, que en este caso es el Caballo, si no se le estaría negando justamente el acceso a la justicia y a todas las personas que estuvieran en el mismo caso que Sergio Caballo, se les haya negado el acceso a las boletas electorales hacia un futuro, porque ya la Comisión en un momento dado decidió en el caso de Rafael Rodríguez
Rodríguez Castañeda. Ese es el obstáculo jurídico en principio. Pero también hay un obstáculo político. Y este obstáculo político pone a prueba actualmente la independencia de la Comisión Interamericana. Como ustedes saben, en el marco de la Organización de Estados Americanos hay un proceso en marcha sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en realidad lo que ha implicado es que los estados, algunos de los estados, están buscando justamente restringir las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este marco político. Por eso, y dentro de este marco político es justamente México uno de los estados que se muestra como amigo de la Comisión Interamericana, como aliado de la Comisión Interamericana para evitar que se le restrinjan las facultades. Por eso, una solicitud de medidas cautelares como esta compromete, en cierto sentido, desde el punto de vista político, la postura de la Comisión dentro del sistema interamericano y en específico en el marco político de la OEA. Por eso es importante, y es que para mostrar justamente su independencia, acepte esta solicitud de medidas cautelares y acepte esta interpretación que nosotros estamos proponiendo de que no, cuando esta fracción se refiere a una petición que reproduce sustancialmente, tiene que entenderla siempre y cuando se trate de la misma víctima. Si es otra víctima, tiene que conceder el derecho a la justicia, el acceso a la justicia a las víctimas correspondientes. También es una oportunidad para la Relatoría de la Libertad de Expresión, una vez más, para mostrar su independencia y para mostrar justamente lo necesario que es y la eficiencia de esta Relatoría de Libertad de Expresión y lo que puede influir justamente en la protección de derechos humanos en el continente interamericano. Gracias. ¿Cualquier pregunta? ¿Duda? Sí. No sé si nos pudieran precisar, en la petición que ustedes hacen es tener acceso a las boletas o que se haga precisamente la digitalización de las boletas antes de su destrucción, primero. Y en segundo lugar, finalmente la Comisión ya dijo que en México no existe ninguna ley bajo la cual se pueda permitir el acceso a estas boletas. Entonces, no sería como finalmente, aunque sean lo que plantean víctimas distintas, no sería como reproducir la misma solicitud y aunque se acepte, serían las mismas justificaciones para desechar la demanda que presentan ustedes. Respecto a tu primera pregunta, lo que se solicitó a través de la petición es justamente el acceso a las boletas electorales y se propone hacia un futuro que para permitir y facilitar ese acceso se digitalicen esas boletas electorales. Se está alegando la violación del derecho de información de Sergio Aguayo, tanto por la negativa del IFE como por la legislación, justamente el artículo 302 del COFIPE, que establece que el material electoral, una vez acabado el procedimiento electoral, está destinado a la destrucción. Y en cuanto a tu segunda pregunta, no, la respuesta es no. El derecho de acceso a la información, tanto a nivel constitucional como a nivel interamericano, está por encima de cualquier legislación que, en este caso, el propio artículo del COFIPE, que establece el destino de la destrucción, y por lo tanto existe el principio de máxima publicidad de la información en poder del Estado. Y las boletas electorales, independientemente de que estén y que es absolutamente inconstitucional este artículo y que se planteó desde los juicios de amparo presentados, el hecho de que esté destinada a la destrucción no es un argumento suficiente para impedir el acceso a dichas material electoral. La digitalización ha sido una propuesta hecha por diferentes analistas y organizaciones, porque el artículo 302 solo dice que se deben destruir las boletas después del periodo electoral, pero no le pone un plazo, ni tampoco prohíbe que se digitalicen. Entonces, independientemente de que
mi solicitud es muy clara, yo quiero tener acceso a las boletas, punto, porque considero que es mi derecho. El planteamiento es para facilitar la interpretación de las leyes, donde se le ha sugerido al Consejo General del IFE, antes de que las destruyan, digitalícenlas. Sobre todo porque el IFE ha incurrido en contradicciones incomprensibles. Por ejemplo, ya permitió que se abrieran paquetes electorales en las elecciones del 2009 y 2012 para hacer unos estudios. Se autorizó esa posibilidad, por tanto, se está tratando de manera especial, se le está dando un trato especial a los paquetes del 2006, a los cuales no se quiere bajo ningún concepto permitir que se contrasten las actas, que es lo que ellos dicen, las actas ya están públicas, lo que es correcto. Pero las actas no bastan para un investigador. Lo pongo de manera muy sencilla. Haciendo una comparación. El Instituto Federal Electoral en sus sesiones de consejos entrega el acuerdo que toma y un boletín de prensa. Bajo el razonamiento que están empleando, no se entiende por qué suben a su página la versión estenográfica. En mi caso, como investigador, la versión estenográfica es más útil que el boletín de prensa, porque en la versión estenográfica aparecen los razonamientos o las disquisiciones incomprensibles de los consejeros. Esa es la petición, vamos, es un contrasentido el que 7 doctores y 2 maestros que acumulan centenares de libros y artículos académicos se rehúsen a ver la importancia de poder consultar las fuentes primarias para quienes estamos interesados en contrastar las actas con las boletas. Y voy más allá, pongo un ejemplo, un ejemplo concreto. Un año después de la elección, en julio de 2007, Manuel Espino, que entonces era el presidente del PAN, aseguró en una entrevista al periódico Milenio que él había hablado con 10 gobernadores para que esos gobernadores colaboraran con Felipe Calderón. Ya hay indicios de cuáles gobernadores eran. En consecuencia, lo que resultaría lógico sería, para ser bastante más preciso, hacer un muestreo de casillas de Guanajuato para verificar si existe alguna inconsistencia en ese muestreo, en lo que dice el acta y lo que dicen las boletas. Con la destrucción del material de la paquetería electoral, eso va a ser imposible. Y por tanto, va a persistir la incertidumbre y la duda sobre lo que sucedió en esa elección. Entonces, pues creo que ya queda respondido con bastante claridad. Quisiera agregar un punto importante que mencioné anteriormente, y es el hecho de que la Comisión Interamericana tiene la facultad y tenía la facultad de acumular los casos de Rafael Rodríguez Castañeda y de Sergio Aguayo, y no lo hizo para decidir todo mediante una sola resolución, que fue el informe de inadmisibilidad publicado en 2011 por la Comisión Interamericana. Lo cierto es que no lo hizo, y no lo hizo, y porque no lo hizo, dejó en estudio la petición de Sergio Aguayo. Por lo tanto, no puede negarle a Sergio Aguayo con una interpretación restrictiva su acceso a la justicia interamericana. Sería contradictorio a su propia interpretación. Tiene la facultad reglamentaria de acumular los casos, y la Comisión no lo hizo en su momento. Entonces, tiene que garantizarle a Sergio Aguayo el acceso a la justicia. Doctor Aguayo, si es que es tiempo y adecuado para el proceso que nos está dando cuenta en estos momentos, pero ¿podría usted darnos una reflexión de lo que ha sido el comportamiento de las autoridades electorales, ya no solo en el 2006, sino incluso en este 2012,
cuyos resultados incluso propician el arribo del PRI a la presidencia, estuvieron a la altura del nivel del debate político, de cómo se dieron las campañas, de las acusaciones diversas de manejos de recursos. Finalmente, ¿está usted satisfecho como mexicano, como ciudadano, como investigador de estas autoridades en 2006 y 2012? Mire, aquí quisiera sustentar lo que voy a decir en documentación. Existe un informe de la misión de observación de la Unión Europea que es muy claro al respecto. Lo que este informe dice es que el manejo que hizo el Instituto Federal Electoral en el 2006 llevó a que floreciera la desconfianza en la imparcialidad del IFE. Lo que la Unión Europea reconoce es que se justificaban las dudas sobre la imparcialidad del IFE en el 2006. En el caso de los comicios del 2012, utiliza una categorización que me parece muy precisa en el lenguaje diplomático que acostumbran estos organismos. Dicen: el Instituto Federal Electoral fue marcadamente conservador a la hora de combatir la compra y coacción del voto. Con esta y otras informaciones e investigaciones que he hecho sobre el tema del Instituto Federal Electoral, me parece que es un organismo público que vive a la sombra del trauma del 2003, cuando los partidos políticos corrieron a los consejeros electorales que habían osado castigar al PAN por los amigos de Fox y al PRI y al Verde por el Pemex Gate. No han logrado superar ese trauma. Se sienten con la espada de Damocles de los partidos políticos y entonces se autoinhiben. Y generalmente, como cuerpo colegiado, no de consejero a consejero, porque hay diferencias dependiendo del tema, pero como cuerpo colegiado, terminan siempre adoptando tesis poco garantistas. Es decir, les preocupa bastante poco el que se extienda el marco de las libertades, o vamos, les preocupa bastante poco que se extienda la vigencia de elecciones libres y confiables, y prefieren tomar decisiones en algunas ocasiones incomprensibles. Es el caso con las boletas del 2006. Durante el debate que tuvieron el 3 de octubre argumentaban que se han gastado 471 millones de pesos. En el 2006 ellos mismos mandaron a hacer un estudio que, si mal no recuerdo, les decía que les costaría 70 millones de pesos digitalizar las boletas aquel año. Si hubieran digitalizado las boletas hace 6 años, no hubiéramos tenido que meter estas demandas, ir a Washington. Estarían las boletas muy bien ordenadas en una base de datos gigantesca. No lo hicieron, y sí se han gastado 471 millones de pesos, se han dedicado miles de soldados a vigilar las 32, primero los 300 distritos, luego 32. Ha sido el contrasentido, el absurdo, con tal de no hacer una interpretación garantista de una frase que dice: se destruirá después de se destruirá la paquetería electoral después de concluido el proceso electoral. No prohíbe la digitalización, no les hubiera permitido fácilmente conciliar lo que dice la ley con el respeto a la transparencia. En lugar de ello, han combatido todo lo que han podido los recursos legales que hemos interpuesto. En ese sentido, pues sí, es lo mismo que la misma sensación que tengo con otros organismos públicos autónomos. En el caso del IFE no parece entender que hay un 40% de la población que desconfía de ellos. Les resulta, vamos,
en sus discusiones jamás mencionan ese porcentaje, descalifican a gente como yo porque les cuestiona públicamente, pero en mi caso siento que escribo o represento el punto de vista de esa 40% de la población al exigir la transparencia en la información. Muy posiblemente terminarán saliéndose con la suya, no me engaño. Vamos, esto no es una quijotada, pero aun cuando lo hagan, de ninguna manera van a resolver el problema de fondo. Tenemos una democracia de muy baja calidad y tenemos elecciones que todavía son imperfectas y poco limpias en algunas de sus partes, no todas las elecciones. En fin, así es la relación o nuestra relación, la relación con las autoridades, pero tanto Propuesta Cívica como Leticia Orella, en mi caso, tenemos muy claro, tenemos que seguir insistiendo en que existen derechos que deben ser respetados. Si los órganos públicos adoptan una interpretación restrictiva, por los motivos que sean, y no lo juzgo, ni quiero interpretarlo, pues que así sea. Una última testimonio que Grace puede ampliar si así lo desea. En estos 6 años sí hemos podido constatar el enorme gasto en recursos humanos y financieros que ha hecho el Estado mexicano para frenar nuestras denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han preocupado más por eso que por dar satisfacción a las violaciones gravísimas que se llevan a cabo en México. Y eso lo hemos podido observar. Resulta absurdo que hayan enviado misiones muy numerosas para frenar nuestros casos y que pues también resulta hasta una ironía amarga que el Instituto Federal Electoral se haya apresurado para garantizar que las boletas electorales del 2006 tienen como plazo límite para su destrucción el 29 de noviembre. Un día antes, 24 o 36 horas antes de que deje la presidencia Felipe Calderón, quien ha estado determinado o ha actuado con mucha determinación para evitar que se abran las paqueterías. Él mismo lo reconoce en una entrevista que concedió a Salvador Camarena. Dice, yo estaba de acuerdo en que se abrieran todos los paquetes, pero mi equipo tenía dudas de qué se iba a encontrar. Bueno, pues prevaleció la duda de sus asesores y de él mismo, y en lugar de permitir que saliera la información, optó por el camino más fácil, que es eliminarla, suponiendo que así se va a borrar el fantasma del fraude y de las gravísimas irregularidades que sabemos se cometieron en el 2006. Entonces sería más económico generar un mecanismo de acceso a la información que el haberlo almacenado durante 6 años y el haber estado combatiendo todos estos recursos que se presentaron. Pero por supuesto, desde un primer momento tenían la posibilidad práctica y se les sugirió por escrito, vamos, hay centenares de textos de colegas que han sugerido, sáquenles fotografías, fotocopias, pásenlos al Archivo General de la Nación, es decir, hagan lo que quieran y luego los destruyen. No lo mandaron a hacer el estudio, eso sí, pero al final optaron por dejarlo como estaba y por razones que desconozco. Doctor, además, no es asunto menor la transparencia en la información, es un asunto mayor y de suma importancia, pero además de eso, ¿qué otro fin perseguiría el hecho de tratar de obtener esta información en sí al final del mandato del presidente Calderón? No lo entiendo y sí me gustaría como tener... ¿Mi objetivo? Sí, además de eso, o sea, la transparencia en la información es muy importante, muy relevante, pero además de eso, termina su presidencia Calderón, la que va a terminar con este fantasma específicamente de la no transparencia, pero además de eso, ¿qué hay detrás? Mire usted,
yo soy un académico, soy una rata de archivo. Entonces, no es el primer archivo que persigo con la obsesión del convexo. Durante años perseguí el Fondo Gobernación que está depositado en el Archivo General de la Nación, y hasta que me dieron acceso en 1998, junto con una comisión de la Cámara de Diputados. Perseguí con el mismo empeño los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y me dieron acceso en el año 2000. Es decir, perdóname, pero como investigador y como ratón de archivo, yo defiendo los documentos porque es la materia prima de la historia, y la historia es el fundamento del conocimiento, y el conocimiento es la base del avance de las sociedades. Ese es mi motivo, que, por supuesto, en los 90s se me acusó de tener una cacería de brujas porque quería conocer los archivos de la Federal de Seguridad. Ahora pues se puede insinuar que tengo una obsesión en contra de Felipe Calderón. A mí realmente lo que me interesa es que haya acceso a los archivos, y seguramente para poder luego trabajarlos tendría que obtener los recursos económicos para armar el equipo, los estadígrafos para hacer el muestreo y luego poder ponerme a trabajar. Si tampoco es un archivo, no es que tenga una verdad ahí revelada en un arca de la alianza en donde se saca el libro ya escrito. Un archivo, los archivos son de quienes los trabajan. Entonces, en lo que a mí concierne, tengo 20 tantos libros y 50, 100 artículos académicos para demostrar que he trabajado en archivos, los archivos nacionales de Washington, los de Lyndon Baines Johnson, los de Kennedy, archivos de Inglaterra, de España. Es decir, entiendo que para alguien que no es historiador, la pasión con los archivos puede parecer pues es una obsesión. Sí, seguramente sí, debo tener algo mal en la cabeza, pero yo me disfruto enormemente el placer de estar descubriendo los secretos de un archivo. Esos son todos los motivos, y fíjese, hasta llegar, y porque además, mire, hay un carácter paradigmático en este tipo de peleas. Seguramente esta no llegará a ningún lado, pero va a quedar la necesidad de que se modifique la ley, el Código Federal Electoral. Van a empezar en unos meses la discusión, y bueno, que se incluya en una línea: se digitalizarán antes de ser destruidos. Pero también la esperanza siempre existe de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un acto de revelación, conceda las medidas cautelares otra vez. Y si no las concede, bueno, pues seguiré, en mi caso, peleando por los archivos, y en el caso de las organizaciones de TIGA-OLE, peleando por los derechos que son de vigencia universal. Si llegan a ser destruidos los archivos, ¿qué harían? ¿No? En el camino legal, ¿no? Y en la defensa de los derechos, ¿cómo qué seguiría? ¿O se detendría la...? Mira, en realidad, si llegasen a destruir los archivos, quedarían sin sustento, digamos, el material cuyo acceso al informe, pues, cuyo acceso se solicita, ¿no? Entonces quedaría sin materia, por eso se está solicitando la medida cautelar. Y en todo caso, hay otras formas para el futuro, pero tendríamos que volver a comenzar en lugar de ya haber avanzado en todos estos procesos judiciales que se han llevado a cabo desde 2006, volver a comenzar un nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y en materia también de amparo y en materia también electoral. En todo caso, podrían incluir algunas otras iniciativas. Lo que sí te digo es que la voluntad política no está. Y no está porque te comento que una vez que la Comisión Interamericana dictó el informe de inadmisibilidad en el caso de Rafael Rodríguez Castañeda, con el nuevo marco constitucional se hicieron nuevas solicitudes al IFE
se presentaron nuevas solicitudes al IFE para acceder bajo ese nuevo marco constitucional. Y la negativa continúa. Y los medios para impugnar esas negativas no existen, por lo tanto, las personas seguimos en estado de indefensión. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es continuar insistiendo a través de todos los medios jurisdiccionales, no jurisdiccionales posibles que tenemos a la mano para intentar, y insisto, aprovechando el nuevo marco constitucional y demás. Lo que se quiere aquí es tratar de aprovechar el camino ya avanzado hasta hoy y todos los procesos judiciales que ya se interpusieron hasta hoy para que en un futuro logremos una digitalización, logremos garantizar el acceso a las boletas electorales y que el Estado mexicano se evite ese gasto que como argumento establece que es muy grande. Se lo pudo haber ahorrado si hubiera, como ya lo decía el paraguayo, si hubiese dado el acceso a las boletas electorales desde un principio, porque se trata de información pública en poder del Estado. Y el hecho de que sea destinada a la destrucción por un artículo, eso no quiere decir que no tenga el carácter de público. Yo tengo una pregunta. Yo dijeron que prácticamente con la suya, pero ¿qué pasaría si hay una respuesta positiva por parte de la Comisión Interamericana? Tengo otra también, ¿cuándo tendría que responder? Y otra más, si hay una respuesta negativa, ya no hay nada que hacer entonces. Si la Comisión Interamericana diera una respuesta positiva, bueno, estamos otra vez en un proceso en el que se solicita la medida cautelar, se suspende la destrucción de las boletas y continúa el estudio de la petición de Sergio Aguayo en el fondo. Es una nueva oportunidad para rectificar ese informe de inadmisibilidad que no tiene sustento jurídico alguno que emitió en el caso de Rafael Rodríguez Castañeda. Es una nueva oportunidad. Eso sería el mejor de los escenarios. Insisto, los obstáculos tanto políticos como jurídicos en esta interpretación que tiene que hacer en vista de la protección, de la mejor protección a los derechos humanos de la persona y de la garantía del acceso a la justicia, es lo que se le está obligando. Es una nueva posibilidad de demostrar que la Comisión demuestre esa independencia y esa eficacia. Eso por un lado. En caso de que esto no fuera así, hay otras estrategias planteadas que durante la semana se irán conociendo y se irán dando a conocer, tanto a nivel interno, posiblemente se está estudiando la posibilidad, y a nivel internacional siempre está Naciones Unidas. Naciones Unidas puede ser otro mecanismo para intentar esta destrucción. Ahora, ¿cuándo se tendría que pronunciar la Comisión? Antes de la destrucción programada, que es de los lineamientos del acuerdo del IFE, adoptado el 3 de octubre pasado, se desprende que será o se llevará a cabo del 12 al 26. La Comisión tiene que, 12 al 26 de noviembre, la Comisión tiene que pronunciarse sobre la medida cautelar. Si no, ya no. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Que diga sí a la medida, sí, Estado mexicano, te pido una vez más que suspendas la destrucción de las boletas electorales de 2010. Una anécdota en relación a la comisión que me preguntaba. La Suprema Corte de Estados Unidos tardó durante 90 años, respaldó la discriminación racial, adoptando una visión restrictiva de la legalidad. Tuvo que venir un fallo de la Suprema Corte muy famoso, Brown contra el Board of Education de Topeka, en la cual la Suprema Corte adopta una visión amplia y toma en cuenta los derechos, otros derechos. Y a partir de ahí, incluso citando a la psicología y a la sociología, concluye que el apartado es una aberración que debe erradicar. No es el caso del Instituto Federal Electoral, está muy lejos de estar a la altura de un organismo garantista. Les preocupan otras cosas, no los derechos, ni la democracia ni los derechos más fundamentales. Gracias. No hay preguntas, terminamos. Les agradecemos. Gracias.